En inicios de 1981 nació la Iglesia Evangélica Emanuel, una pequeña misión fundada por la Iglesia Emanuel Americana. José Navarro, su primer pastor de la iglesia, comenzó esta obra repartiendo invitaciones en las calles de Waukegan para sus primeros servicios. El resto es historia. Yo entré por la puerta de la iglesia de los americanos, por el edificio de los americanos. Y yo estaba esperando que salieran del servicio en inglés. Pensé que iba a ser en español, porque la invitación que yo recibí para esta iglesia no especificaba nada. Entonces yo seguí la dirección de la tarjeta de invitación, que por la gloria de Dios la hermana Aurorita y el pastor José Navarro dejaron en la puerta de mi casa. Entonces el maestro de matemáticas de mi hijo nos vio parados ahí en el pasillo y nos dijo: métanse, hay asientos todavía, los podemos sentar. Entonces yo le dije que necesitábamos venir a la iglesia en español, y le enseñé la tarjeta, porque de esa me guié a esta dirección. Entonces él, muy amable, nos trajo hasta el basement de la iglesia. Y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que solamente había 5 personas, o 5 familias sentados ahí en las sillas, y el pastor José Navarro, que le doy gracias a Dios, siempre lo recuerdo con mucho cariño, y donde esté, que Dios sea con él y mis bendiciones con él, porque lloré mucho cuando él me hizo la invitación. Pero antes que eso, yo estaba muy desilusionada de ver aquella iglesia tan llena y ver aquí este cuartito tan pequeñito y unas cuantas personas. Cuando llegamos, no me sorprendió mucho encontrar una iglesia tan pequeña, puesto que mi esposa ella venía al servicio de inglés. Entonces ella me comentó que aquí estaban empezando una iglesia en español. Entonces nosotros entramos por ahí, por esta puerta, y entramos ahí en un cuartito pequeño. Ahí había como 6, máximo 8 parejas. Y ahí en ese mismo cuartito, ahí en ese tiempo estaba el pastor Carlos Gutiérrez, y en el mensaje que él dio fue en servicio de la mañana. Él en el mensaje, él tocó mi corazón, o sea, el mensaje me tocó, y entonces me preguntó que si yo quería recibir a Cristo como mi Salvador. Yo ahí en ese momento lo hice. Hermano Mario, gusto en saludarle. Hermano. Ya han sido, ¿cuántos años? ¿30 años casi? 20 más de 30 años. Más de 30 años. Sí, yo creo que hacen como unos 30. Estábamos allá en la iglesia, en la Grand, en el basement, ahí cuando estaba el hermano Julio Mayorga en aquella época como pastor. Sí, en realidad yo no fui a la iglesia de Emanuel por mi cuenta. Yo fui a la iglesia de Emanuel porque Dios me llevó ahí. O sea, hay muchas cosas que podría contar, pero se llevaría mucho tiempo. Pero la iglesia de Emanuel significa para mí como mi madre espiritual, porque ahí empecé yo a crecer en el Señor. Fue algo que es difícil de explicarse, porque el sentir la presencia de Dios en un lugar que yo nunca había estado, y enseñarme cómo vivir una vida que le agrade al Señor, pues es algo muy especial para mí. Hermano Gilberto, hermana Berta, ¿ustedes se acuerdan cuando llegaron a la iglesia Emanuel por primera vez? ¿Cuál fue su impresión cuando llegaron? Nosotros llegamos a la iglesia Emanuel el 8 de febrero de 1980, que fue mi cumpleaños. La impresión más grande que tuvimos que
que fuimos los primeros miembros. Fue el privilegio de que fuimos los primeros miembros en la iglesia de Manuel. Y entonces ahí nosotros esperábamos ver mucha gente, pero pues no, fuimos los primeros, como dice mi esposo, y fue de ahí en adelante, fue como dice la palabra, que cada día se agregaban los que iban a ser salvos. Hermanos, siendo entonces ustedes los primeros miembros o hermanos que llegaban a la iglesia Manuel, ¿qué les hizo decidir quedarse entonces en una iglesia prácticamente que empezaba de cero? Lo que nos hizo quedarnos en la iglesia, cuando vimos la necesidad que había y la oportunidad que el Señor nos estaba dando a nosotros como personas de seguir la obra de Él, de aprender para enseñar a otros. Esa fue la gran visión que el Señor puso, aún siendo tan tierna, porque ese día fue que acepté a Cristo. Entonces el Señor ya estaba trabajando en mi vida y me dio ese deseo. Por eso inmediatamente nosotros entramos al seminario bíblico para aprender y ser útiles en la iglesia. ¿Cuál sería el legado que les gustaría dejar a la iglesia, a las generaciones más jóvenes? Pues lo que nosotros quisiéramos que la nueva generación, lo primero que deben de hacer es enamorarse de ese Cristo vivo, que dio su vida por nosotros, y serle fiel. Como dice fiel, Él es fiel hasta la muerte, así nosotros. Porque cuando tú amas a alguien, das todo por esa persona. Así es que nosotros, ese es el legado que quisiéramos dejarle a toda esta juventud, de que le sean fiel al Señor y le sirvan. Y así crecía esa pequeña iglesia, en la comunión, en la adoración y en el amor a Dios. El tiempo estaba listo, y por la gracia de Dios, en septiembre de 1999, la iglesia estaba lista para construir su propio edificio. Un terreno localizado en la calle 10 en Waukegan sería la nueva casa de lo que es ahora la Iglesia Evangélica Emanuel Hispana. La historia continúa. Hermana, qué gusto de poder saludarle. Hermana, ¿cuántos años ya en la iglesia? 30. 30 años. Estábamos en la iglesia en la Washington, ¿verdad? Cuando usted llegó. No, en el basement. ¿Usted alcanzó a llegar a la Grand? A la Grand Avenue, wow, ahí fíjese. llegamos mis hijos, mi esposo y yo. Ajá. En un octubre, había mucho hielo afuera y llegamos ahí para gloria y honra del Señor, ahí fue. Usted también fue parte de la construcción de este lugar donde nos encontramos, hermano. Sí, mi hermano, sí. Yo recuerdo que una mañana no había un hermano que bandereara las trocas que venían trayendo material. Entonces yo le dije a los hermanos que yo me ponía ahí y estuve bandereando como unas 2, 3 trocas para que entraran aquí a dejar material. También yo recuerdo que me da risa porque muchos hermanos trajimos la cortadora para limpiar y la de nosotros se quebró y de otros hermanos también se quebró porque pues había piedras, había raíces crecidas. Sí, mucho que limpiar, mucho que limpiar. ¿Qué cambios ha visto usted, hermana, en la iglesia desde el tiempo que ha venido? La gloria, cambio glorioso para el Señor, para su honra y para su exaltación y para beneficio de toda esta comunidad. Hace ya más de, ¿qué? 25 o 30 años que hemos caminado juntos. Yo creo que más como 30, sí. Sí. Fíjate que cuando tú llegaste a la iglesia, Severo, yo recuerdo que llegaste junto con Trino y con su familia. Llegó Jesse, ayúdame. Y con su familia también, Jesse, Claro. sus hermanas. Jorge Padilla, primo de Jesse, sí, exactamente. llegó Marilú, que en aquel tiempo no estaban casados, ¿verdad? Exacto. Osvaldo, Osvaldo, Montes de Oca.
Sí, este hermano que se fue a la Florida también, ¿verdad? Sí, Arnulfo. 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 Y fíjate que yo me recuerdo, Severo, que había una hermana que estaba aquí en la iglesia, y lo tengo bien presente, que me decía, ¿sabes qué, Javier? Mira, con este grupo de hermanos que acaban de llegar hay que tener mucho cuidado, porque de seguro que dividieron una iglesia y los corrieron. Y ahora andan buscando un lugar para pues, tal vez causar más daño. Pues, en cierto sentido tenía razón, ¿verdad? Porque sí salimos del grupo carismático en la iglesia católica. Iglesia católica. Ajá. Entonces, Jesse, que era el líder, pues predicaba la verdad. Ajá. Y pues no les gustó. Técnicamente sí salimos corriendo. Bueno, sí, y además después de unos meses, no sé qué sé yo, nos dimos cuenta pues que no eran tan malos, ¿verdad? No, más o menos. ¿Qué representa para ti la iglesia, Emanuel? Bueno, si hablamos del contexto de cuando llegamos, yo me acuerdo que en ese tiempo traíamos, y bueno, yo voy a hablar ahora por mí, traía mucho hambre espiritual. Andábamos en la búsqueda de la verdad porque empezábamos a ver la falsedad de muchas cosas espirituales en el grupo en el que estábamos. Y en ese tiempo Jorge Padilla precisamente ya tenía una conexión con la iglesia Emanuel, y había habido un festival y él se había dado cuenta que el pastor Cristóbal iba a empezar unas clases de teología y nos apuntamos rápidamente. Entonces por ahí llegamos y ya nos establecimos en la iglesia Emanuel. Kerry, it's been quite some time. How many years have you been at Iglesia Emanuel? About 31 years. Wow. Brother Mario was just telling me that when you first came in to Iglesia Emanuel, he thought you were in the wrong service. Yes. How was that? Well, you know, I don't know why, but I was ready for that. I just knew he probably figured, what's this gringo doing here? That's what I tell him. That's what I said. Yeah. I said, what this gringo's doing here? He's got to go upstairs. And Curry said, no, I'll stay here. I want to hear the Spanish. But I knew I was there for the Spanish service. I didn't want to go with the gringos. It was funny. So what was your first impression, you know, when you first walked in and then you saw, you know, a few Hispanic people right there gathering together? What do you think when you, well, you know? I remember it very well. I remember being struck how I felt like, and I didn't remember, we understood no Spanish at that time at all. And I sensed the presence of God moving into the room. And I leaned over and said to Janet, I said, I don't ever talk this way, but I feel like God just walked into the room. And we're in the right place. And while there were only 50 people there, I had never seen people so happy to know Jesus in my life. What does Iglesia Emanuel represent, or what does it mean to you? I'll tell you, it means a lot of things, but if I had to bring it down to something altogether, I feel that God brought me here to be loved and to be taught how to love. Something simple. In those days, men in the Anglo churches didn't hug. And one thing I learned at Iglesia Emanuel, if you don't want to be hugged, you're in the wrong place. Yes. Durante 40 años, la Iglesia Emanuel ha sido testigo de la fidelidad de Dios. Hemos visto su cuidado y amor en todo tiempo, y hemos caminado al lado de guerreros que aman al Señor Jesucristo y le sirven de corazón, como Beatriz Landa, Consuelo Perales, Gilberto y Berta Verástegui, Kerry Parmenter, Mario González, Jesse Padilla, Severo Contreras, Tony García, Gloria García, y yo, Javier Herrera, que por la gracia de Dios sigo caminando junto a esta gran familia, y muchos otros que ya partieron con el Señor. Que Dios siga bendiciendo a esta gran familia y le permita celebrar otros 40 años más para su honra y su gloria. La Iglesia Emanuel tenía un sueño, y era que un día tuviera su propio edificio. Pero finalmente llegó el tiempo en que dijimos, wow, tenemos un terreno, vamos a construir. Sí, así fue.
¿Y quién iba a pensar que este basurero Dios lo convirtió en una iglesia donde se predica la palabra de Dios? Que teníamos un sueño, queremos una iglesia, queremos un templo, no tenemos dónde ir. Y lo que Dios hizo, transformó esta iglesia. Aquí se predica la palabra de Dios. Y de pensar que cómo era todo. Pero gloria a Dios, por eso que tenemos ahora una iglesia. Y pues el Señor escuchó esas oraciones. Amén. Que siempre estábamos orando, y es lo que tanto a mí me llama, es la oración, el orar al Señor. Y yo decía, Señor, por favor, ayúdanos, no hay dinero para construir, pero nada es imposible para ti, tú sabes lo que vas a hacer. Después nos dábamos cuenta que ya que donaba dinero. Y eso fue una grandísima bendición, que ahora estamos en esta iglesia. Hermana Betty, usted se ha involucrado de varias maneras en la iglesia. Es ahora diaconisa, pero ha jugado otros roles. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido su parte durante estos años? El don que Dios me dio es de oración, visitación y evangelización. Y este don que Dios me dio lo he desempeñado, porque siempre he querido obedecer al Señor, obedecer lo que Él me pone en mi corazón. He sido reina de la Iglesia Emmanuel, he sido líder de grupos pequeños, o sea, de una célula. He sido misionera, he ido a La Luz, Michoacán, a Belice, a Honduras, y también capellana, que voy a la cárcel a visitar los presos, a regalarles Biblias, a orar por ellos y darles trataditos, y también ir a orar a los hospitales, a orar por los enfermos, en las casas, orar por los enfermos igual. Y he ido al nursing home a visitar también los ancianitos y orar por ellos. Y ahora soy diaconisa, le sirvo al Señor y quiero seguirle al Señor, quiero servirle, porque lo que a mí me encanta es obedecer al Señor. Yo quiero obedecerlo, a seguir sirviendo, la que Él me ponga en mi corazón. Aún en mi vejez, yo quiero darle fruto al Señor. Y por la honra y la gracia del Señor, la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios, aquí estoy todavía. Jessy, haciendo un recuento de lo que la Iglesia Emmanuel ha sido por estos 40 años, yo recuerdo cuando tú llegaste a la Iglesia Emmanuel por primera vez y venías acompañado de un grupo de unas 15 personas o más tal vez. Por ahí. ¿Verdad? Estamos hablando de hace que unos más de 29 años. 29 años ya. Y con el paso del tiempo, Jesse Padilla llegó a ser pastor de la iglesia aquí. Ahora por 23 años. 23 años. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Qué ha sido la Iglesia Emmanuel para ti, Jesse? Pues es una gran historia, Javi, porque mira, así como tú recuerdas, yo también recuerdo el pequeño grupo que estaba ahí en aquel sótano, ¿verdad? Y obviamente éramos extraños el uno al otro, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es la que ha mantenido el que nosotros sigamos siendo parte de la historia. No la perfección de la iglesia, ¿verdad? Sí, no es que lo supimos hacer todo bien. Creo que seguimos aprendiendo en esa gracia. Yo creo que a través de esas experiencias, lo que yo puedo decir de la Iglesia Emmanuel, progresivamente se convirtió en mi familia. Sí, yo recuerdo que cuando la Iglesia Emmanuel inició, hace muchos años, ¿verdad? Otras iglesias hermanas crecimos pues a la par, juntamente, ¿verdad? Y muchas de esas iglesias pues con el paso de los años empezaron a cerrar sus puertas, otros simplemente no crecieron. Pero la Iglesia Emmanuel fue fiel en ese aspecto. ¿Qué fue esa cosa diferente que tal vez la Iglesia Emmanuel hizo contrario a estas otras iglesias? Yo creo que hemos creído firmemente en la Gran Comisión y la hemos creído de dos formas. Creo que creemos en la importancia de hacer discípulos y para qué son los discípulos. Porque no tenemos que hacer discípulos solo por hacer discípulos. Los discípulos son para que ellos también vayan y hagan discípulos. Algunos se van a quedar aquí haciendo discípulos, otros van a ir a otros lugares, pero la misión sigue siendo la misma. Somos una iglesia que cree en hacer discípulos, que multiplica discípulos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios,
fidelidad es grande.